Hola, buenas noches. Hoy estoy con una persona, con un amigo ante todo, que se llama José Luis Jordán Moreno, que a estas alturas yo creo que todo el mundo a nivel planetario sabe perfectamente quién es. Ante todo quiero insistir en la palabra amistad. José Luis y yo nos conocimos hace algunos años, quizá nuestros inicios no fueron muy fructíferos, pero a lo largo de los meses, de los últimos meses, y por una serie de acontecimientos que creo que la mayoría y de los cuales ya hablaremos un poquito en el transcurso de esta charla entre amigos, pues conoceréis. Esa relación ha sido mucho más fructífera, nos hemos enriquecido sobre todo intelectualmente como personas, ya insisto, a raíz de los últimos acontecimientos, pero vamos a empezar un tipo de entrevista, de charla, que más bien es una charla de amigos, insisto en la palabra amigos, como si estuviéramos tomando un café. Ante todo, buenas noches, José Luis, ¿qué tal? Buenas noches, Gema, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, bienvenido y bien hallado, que se dice, y sobre todo un saludo muy fuerte en primer lugar a toda tu comunidad de Humo Una Realidad en Facebook y en Ujú. Twitter, a la que sigo hace unos meses. Yo hablo poco, pero os sigo siempre y siempre estoy ojo a visor a ver lo que ponéis, que me gusta todo muchísimo, todo lo que escribís por allí. Pues a partir de ahora hay que frecuentar, hay que subir esa actividad, porque la comunidad nuestra del grupo de Facebook de verdad que desea que seas bastante más activo. Muchas veces me pregunta por privado por qué no hacer más artículos, por qué no habla, y digo, yo todo llegará, todo en su momento llegará. Muy bien, José Luis, vamos a empezar esta especie de charla entrevista presentándote. ¿Quién eres tú? ¿Quién es José Bueno, Luis Jordán para Moreno? empezar, voy a linkear con tu anterior comentario. O sea, si no me meto tanto, y además contesto a tu pregunta, es porque yo siempre he sido una persona anónima. Ujú, No he querido nunca, y tú lo sabes y lo saben todas las personas que me han preguntado durante años sobre el tema, no he querido nunca hacer ninguna declaración. Siempre me he ujú, mantenido al margen de este tema porque no he querido nunca, digamos, ser conocido por este tema, pero como has comentado, los últimos acontecimientos después de la serie de Movistar, pues me han hecho, pues digamos que, desgraciadamente para mí, pues que haya salido del armario de humo, ¿no? sí, Y la verdad es que para mí, lo hemos hablado muchas veces, como has dicho, durante estos últimos meses, para mí es triste esta situación, porque yo soy una persona que me dedico a temas totalmente distintos a la parapsicología, a la ufología o a esos temas a los que respeto mucho y además sé mucho. O sea, no, ujú, que no me dedique a ello de forma activa no quiere decir que no conozca el tema y que no esté muy detrás. Lo que pasa es que yo pues, no tengo por qué tener los mismos intereses que mi padre. O sea, mi padre era una persona y te contesto también a la figura de mi padre, que era poliédrico, él cultivaba muchísimos campos del conocimiento, entre ellos la ufología y la parapsicología. Yo soy también una persona muy poliédrica y cultivo también ujú, muchos temas, pero la parapsicología y la ufología no las tenían mis temas, siempre con el debido respeto y siempre sintiendo cariño, porque obviamente es muy importante querer la obra de tu padre, o mejor dicho, de tus padres, porque mi madre también era una persona muy poliédrica y que también tenía otros intereses, y cada persona ujú. somos individuos diferenciados, ¿no? En mi Totalmente de caso, acuerdo contigo. claro, tú aparte, Gemma, aparte de la ufología o estos temas, tú te dedicas a 8 temas seguro, a tu perro maravilloso que siempre Bueno, y paseas, aparte, y a mi vida profesional, que es a tu poco vida conocida, profesional. Bueno, porque no prodigo mucho a nivel personal quién es Gema Lozano. Pero sí que doy fe de ello, ya, porque recuerda la primera vez que nos conocimos tú y yo, íbamos con Paco Mejorada, con Francisco Mejorada, que era uno de los históricos del grupo Madrid, más de las tertulias de Sesma en la Ballena Alegre, y más podríamos decir, la primera época que era cuando estaba la figura de Saliano ahí rimbombante. Paco Mejorada, sabes perfectamente que tenía una relación muy satisfactoria con tu padre, eran grandes amigos. Pues fue la primera oportunidad que tuvimos tú y yo de ¿no? Y conocernos. Benigno también, un saludo, Sí, sí, también vino. efectivamente.
Y y además bueno, voy a hacer algo malo tuyo, muy pequeñito, lo digo un poco bueno, de broma, ¿eh? Yo digo, yo estaba tranquilamente con mi Facebook, con mis temas, y de repente sí, me llega una tal Gemma Lozano y digo, a ver, ¿quién es esta que me escribe una petición de amistad y tal? Y digo, Dios mío, otra de humo, me persiguen todos y tal, ¿no? fíjate, nos reunimos. Ahora digo la parte buena, ¿no? Entonces, la verdad es que yo durante estos años, pues, me han escrito multitud de personas relacionadas con humo en la tierra, o sea, de investigadores humo que llamo yo. Y yo voy a Ujú, hacer una cosa muy importante. Siempre, siempre, siempre he contestado a todo el mundo, pero a todos, ¿eh? Y ujú. siempre, cuando me han pedido un café, siempre he acudido, ¿no? Entonces, sinceramente, ahora paso a la parte buena tuya, ¿no? Vamos a tomar un café, José Luis, y tal, y hablamos de no sé cuántos. Y yo, sí, a todo. Yo siempre, jamás he dicho que no a nadie, ¿no? Hombre, la diferencia que hubo contigo es que tú eres una persona educada. Y eres una persona noble, y eres una persona amable, y eres una persona que puede ser crítica, pero siempre la crítica desde un punto de vista constructivo, ¿no? Entonces, Constructivo. cuando nos conocimos, que fue en Atocha, tú te ibas ya corriendo a Alicante, bueno, tren, Ujú, no corres tanto en la vida, pero te ibas en tren y nos tomamos un café muy, muy simpático, tanto con Mejorada, que es psicólogo como yo, bueno, era el pobre, falleció sí, hace, por desgraciadamente, ¿no? desgracia murió. Benigno, que es un hombre encantador también, y luego venían varios familiares de ellos y tal, tuvimos un café muy agradable, y ahí vi que erais distintos a otros Mm, investigadores. No hemos tenido contacto durante mucho tiempo, más que la presentación de tu libro, y luego ujú, ya, en pues a Madrid raíz de también. la serie, pues hemos tenido una serie de contactos, hemos hablado, hemos tenido largas mañanas de horas de conversación y hemos conectado muy bien porque tanto a nivel personal como a nivel profesional, como a nivel ufológico, creo que Mm. tenemos una perspectiva, no igual, porque tenemos nuestras diferencias, pero sí que son constructivas tanto la tuya como la mía, con lo cual obviamente cuentas con mi amistad, aparte de No la te, profesional, la real. Te lo digo te lo con vengo a todo el decir cariño. porque doy fe que tú a nivel personal querías estar al margen del tema humo, inclusive en aquella primera toma de contacto que tuvimos tú Mm. y yo, dijiste que hasta que es una pena, pero así Dilo, ocurrió, dilo, sin que no problema. falleciera tu madre, pues no ibas a decir la verdad de humo. No, pero un momento, Luego, un momento, un por momento. desgracia, Una cosa, eso perdona que te corte, Gemma. A ver, no, sí, matizo. Yo no dije eso exactamente. Dije que hasta que no se muriese mi madre no hablaría. No quise decir que cuando muriese mi madre iba a hablar. Quise decir que eso correcto. era un espacio importante, o sea, un espacio temporal importante. O sea, yo no pensaba, no quería decir que el día que fuese a morir mi madre, yo fuese a hablar. Ujú. Y de hecho, aunque murió mi madre, no hablé nunca y no pensaba hablar. Y además lo decía de forma un poco No, épica. pero te lo vengo a decir porque doy fe Ya. de ello, de que tú te querías mantener al margen de toda esta historia y quizá irte al otro mundo con tu verdad, con la verdad sobre humo y que fueran a lo mejor en el futuro, las futuras generaciones o los futuros expedicionarios del planeta humo, si querían decir la verdad con respecto a su estancia en este planeta durante ciertos años del pasado, pues que hubieran sido ellos, pero ha recaído sobre tus espaldas por los últimos acontecimientos, por verte forzado, entre comillas forzado, pero sí de decir, señores, hasta aquí hemos llegado, esta es la verdad, esta es mi verdad, crean o no la crean, el mismo shock ha tenido tu verdad, como el shock que tú supuso el que tu padre se autoproclamara autor de los documentos Perdona, humo. Gema, bajo coacción. Bueno, vamos a intentar, por favor, te lo digo de corazón, José Luis, Sí. por el cariño que nos une y la amistad que nos une, omitir ciertas palabras porque utilizando los mismos términos vamos a llegar, en el transcurso de esta entrevista vamos a Vale, llegar vale, a la matizo. misma, Bajo presunta coacción. bueno, bajo presunta coacción. Me conozco la historia perfectamente. Y antes de llegar un poquito a ello, sí que me gustaría que destacaras un poco la figura de tu padre, un poco o mucho. Y tú con tu padre da para hablar para horas, o sea, para varias horas. Por eso me gustaría que destacaras los atributos principales porque ya el resto del mundo se ha dedicado a sacar lo malo. Entonces yo quiero que saques lo bueno de tu padre. ¿Quién ha sido José Luis Jordán Peña y qué legado ha dejado para la gente? ¿Qué legado ha dejado para las nuevas generaciones?
¿Qué legado ha dejado para enseñar como un buen profesional en estos temas que fue tu padre? Me encantaría que hablaras Mira, sobre él. hay una, hay una muletilla que se dice muchas veces cuando se conversa, ¿no? Cuando un tema es muy largo, le dices, da para serie, ¿no? Pero en este Ujú, caso, lo digo de verdad, la vida de mi padre ha dado para serie. Ha sido una serie totalmente destructiva, pero si tuviésemos que hacer una serie constructiva de mi padre, daría para varias temporadas. Es decir, ujú, mi padre fue un visionario, mi padre fue una persona muy culta, fue una persona muy inteligente, fue ujú, una persona muy divulgativa, muy buen formador, muy amable, muy querido por la gente, obviamente cuando vivía y estaba bien, por la gente que le rodeaba. eh, una persona que siempre quiso transmitir eh, comunicación y formación de una forma positiva. ujú. Y eso en cuanto a la persona de José Luis Jordán Peña. Eso como persona humana, vamos a decir. Pero luego mi padre tuvo una excepción importante en la vida, pues que conoció a unas personas que eran de otro planeta, que eran las personas de humo. Entonces eso le hizo, digamos, disociar su vida en dos mitades, ¿no? Una mitad era el José Luis Jordán Peña, que ya él era una persona, digamos, lo suficientemente inteligente y lo suficientemente culta como para transmitir una serie de información, primero en sus clases, porque era profesor durante muchos años, hablamos cuando era joven, en sus conferencias, sus artículos y tal, pero luego aparte tuvo la responsabilidad porque aceptó en su día eh, establecer un proyecto conjunto con personas de otro planeta. Entonces, Ujú. tuvo dos facetas, no mil caras, como dicen otros en sus programas, no, tenía dos caras. Una cara, José Luis Jordán Peña polifacético, y otra cara, que era José Luis Jordán Peña, emisario de humo. Correcto. Como, como, como humano, humanos en todos los aspectos, es para distinguir, como humano sin relación con humo, él era una persona que se dedicó de una forma muy interesante a la parapsicología, a la hipnosis, Ujú. a temas de fin del mundo, a temas de innovación científica, pero Correcto. luego, ya como humo, estableció un papel que puede ser cuestionado, y lo entiendo por mucha gente, porque en cierto Ujú. modo, y mira, voy a hacer una rima, era agente o era emisario de un planeta que quería divulgar a la Tierra y en concreto en España de una serie de escritos de divulgación en un principio y en segundo lugar de creación o de desarrollo de proyectos tecnológicos o incluso industriales. Y entonces ahí eh, establecieron un sistema de trabajo que era, eso son palabras mías y es mi análisis de lo que pudo ocurrir. Eh, Sabéis que en psicología industrial hay una rama muy importante que es selección de personal, ¿no? En selección de Ujú. personal, ¿para qué vale? En una empresa, cuando tú entras a formar parte de una empresa, hay como una serie de etapas. La primera etapa es el reclutamiento, que la empresa necesita gente para trabajar. Luego, una vez que ha reclutado un montón de gente, hace una selección para elegir a los mejores. Una vez que se ha hecho la selección, se hace un desarrollo, bueno, una formación, primero, perdona, luego un desarrollo de carrera y luego incluso hasta una salida, ¿no? Pues Humo era eso. O sea, mi padre, su primera misión era coger personas, primero reclutar y luego seleccionar a personas que entendiesen dos cosas fundamentales. Uno, o tres. Uno, que supieran de ciencia y de tecnología. O incluso, porque era un poco pluridisciplinar, de otras ramas como filosofía o como temas más de humanismo. Humanismo, teología, etcétera, Segundo, etcétera. que fueran abiertos de mente. Correcto. Porque, claro, si mi padre hubiese ido a seleccionar a personas, porque el proyecto de Humo, hemos hablado de la empresa, ahora hablamos del proyecto. El proyecto de Humo era difundir
una serie de información tecnológica, filosófica y de otros aspectos a una serie de personas seleccionadas correcto. a las que tenían que utilizar un canal, que ese canal era la carta. ¿Por qué? Porque en aquella época no había iPad, no había WhatsApp, no había Correcto. ninguna tecnología como las que tenemos ahora, y entonces, aunque ellos utilizaban tecnología para comunicarse con mi padre no podía llegar y empezar, oye, tomar todos un smartphone porque os voy a transmitir esa información. Y la forma de, el canal de comunicación, porque obviamente la ballena alegre, que hablaremos de ella, no había como ahora pantallas de 65 pulgadas y la única forma era o la comunicación verbal o la epistolar. Entonces, ahí se decide que mi padre, de forma anónima, transmitiera esa información a personas seleccionadas. ¿Por qué se elige la ballena alegre? Porque como te contaba antes, mi padre, y además hecho, sé que hizo algún intento pequeño, si fuera a lo que es el CSIC, o sea, no hablo del CSIC de espionaje, del Actual. CSIC de investigaciones científicas, a buscar a personas que quisieran o a las que transmitir esa información científica, si dice que vienen de humo, lo hubieran echado por la puerta, como es normal. O sea, yo lo hubiera hecho si Sí. fuera científico del CSIC. Entonces, mi Si te padre, echan hoy en día, imagínate en los años 60. claro, O si mi sea, padre hubiera ido ahí, pues obviamente hubiera sido complicado y además es normal que las personas. Yo soy una persona que amo la ciencia. Es normal que una persona científica, pues a lo mejor no esté abierta, digamos, a temas más o espirituales, o ufológicos, o parapsicológicos. Y lo veo normal, o sea, no es un ataque a la comunidad científica, ni mucho menos. Pero mi padre necesitaba no, hoy en que día tuvieran. parece Claro, que la actitud va cambiando poco a poco, pero va cambiando y sobre todo personas que están estudiando a fondo los informes de humo, personas que se han aprovechado quizá ciertos científicos de renombre de los informes de humo, que hay muchas coincidencias lo y sé, historias lo sé. que bien, los hay y podemos ponerle nombre y apellido. No es el objeto de quizá esta charla, es un objeto de charlas futuras que iremos teniendo, José Luis, pero no se te doy la razón, o sea, Pero estamos o hablando bien ahora de los los años. científicos de primera mano rechazaron este proyecto simplemente por el mero hecho de que en el remitente pusieran expedicionarios del planeta Humo, o bien entre cuatro paredes han aprovechado esa coyuntura independientemente del mensajero. Y ha Déjame ocurrido parar un más de lo segundo. que pensamos. Déjame, ahora Mm, estamos hablando de los años 60, ¿eh? O sea, no hemos hablado correcto, de los. sí. En los años 60 es lo que ocurría y mi padre, teniendo en cuenta que en aquella época no había Google ni nada por el estilo, tuvo que hacer una labor de correcalles también para ver dónde podía encontrar al grupo más adecuado al que empezara a transmitir esa información. Y conoce un grupo donde estaba Sesma en la famosa Ballena Alegre, en el Café León, y entonces dice, oye, aquí personas muy interesantes y que cumplen los dos criterios, o sea, que dan el perfil para poder transmitir esa Permíteme una información. pregunta. Entonces, tus padres no o sea, antes de que surgiera el tema humo, no conocía la ballena alegre No, Gemma, vamos a ni ver. los del Grupo Madrid. Gemma, Esto no, es no, Gemma, importante. vamos por partes, vamos por partes, vamos a ver. Mi padre tenía que buscar el núcleo donde hubiera personas que tuviesen el Correcto. perfil para transmitir esa información. Y mi padre iría a muchas, vivía en Madrid, recorrería muchas zonas, recorrería muchos foros de cultura de la época y en Sí. algún momento llegó a la Ballena Alegre. Él estaba buscando a las personas adecuadas. Mi padre, la primera vez que llega a la Ballena Alegre, pero no porque sea mi padre, pues como todo el mundo, el primer día se sentaría a escuchar en una silla de forma anónima, pero eso ocurre en todos los grupos. Cuando tú te metes en un grupo ya constituido, te sientas, escuchas y entonces buscó el momento adecuado para poder transmitir esa información. Vio que era la gente adecuada y encontró el momento adecuado para empezar a transmitir las cartas de la forma que todo el mundo sabe. Es decir, las cartas se escribían siempre con un encabezado, que era, no lo voy a leer entero porque lo sabe todo el mundo mejor que yo, y ponía una cosa muy importante que era número de copias, 1 o 2 o 3. Y esas Correcto. cartas se enviaban por correo ordinario, no había email en aquella época, bueno, mi padre sí, pero la gente normal no tenía email, y se enviaban esas cartas a un destinatario que
lo que luego se llamó Grupo de Madrid, en aquella época no se llamaba Grupo de Madrid, para empezar, porque de hecho era un grupo único. Lo que pasa es que luego se llamó Grupo de Madrid porque luego había personas de Barcelona y todo lo demás. En aquella época era un correcto. grupo relativamente informal, aunque un poco formal, porque obviamente no era una asociación. En aquella época, bueno, sí que era una asociación, pero en aquella época había una legislación distinta con las asociaciones, porque no había derecho de reunión como ahora y todo lo demás. Entonces, era muy complejo el tema de la reunión, y mucho más cuando hablabas de creencias distintas, digamos, a las establecidas por la época, ¿no? Sí, Actual. pero ese grupo que tú haces alusión se fue conformando, pero el objetivo principal de los primeros mensajes de humo, tú sabes perfectamente que fue Fernando Sesma, que era el que presidía las tertulias de la Ballena Alegre. Y a raíz de los primeros informes, que para mí los primeros informes que recibió Sesma es la fuente principal de toda la temática humo, porque quizá ahí se refleja verdaderamente lo que es humo, lo que es el espíritu, y el que haya estudiado esa información, si sabe leer entre líneas, hay muchos mensajes codificados en esos informes. ¿Por qué concretamente tu padre eligió como objetivo a Fernando Sesma? ¿Fue tu padre No, o no, no, fue no. humo? Vamos a ver, vamos a. Lo estaba contando yo muy bien. Vamos a ver. Mi padre, obviamente, pulula por todo Madrid y encuentra que el grupo que preside Sesma es el adecuado. Primero se sienta de forma discreta, supongo, en las reuniones, decide que es el grupo, y entonces las primeras cartas que envía, obviamente, al grupo, pues serían varias destinadas a Sesma y todo lo demás, y esas cartas las mandaba por correo ordinario, las recibía Sesma, y mi padre hacía un papel, digamos, de simplemente de oyente. Es Correcto, sí. cierto que mi padre, y eso puede ser criticado por muchas personas, y lo entiendo, pues estaba no diciendo la verdad al grupo, totalmente cierto, pero era el consenso que tenía con Humo. Es decir, Correcto. además mi padre Comprensible. tampoco quería ser protagonista. O sea, la idea de mi padre era difundir esa información, el grupo era el ideal para difundirla, y el objetivo de las cartas era que Sesma, como presidente del grupo, al que mi padre no tenía ninguna intención de quitarle, mi padre nunca tuvo en ninguna de sus actividades, ni con Jiménez del Oso, ni la Sociedad Española para la Psicología con Ramos Pereira, mi padre nunca quiso ser protagonista. Mi padre siempre jugó un papel de estar detrás. Y de hecho, fíjate, la evolución en Humo nunca fue nadie. O sea, era simplemente una persona más del grupo. Luego, a lo mejor, en la Sociedad Española para la Psicología fue vicepresidente, y en Más Allá con Jiménez del Oso asesor. Pero mi padre nunca tuvo un afán protagonista. Mi padre tuvo un afán, digamos, de estar detrás de todo, de estar al Bueno, tanto. quizá Claro. fue un protagonista involuntario con el avistamiento de Aluche, que fue el inicio de la correspondencia Humo, ¿Mm? y al año siguiente con el de San José de Valdera. Pero es que hay Pero coincidencia. perdona, Gemma, eso tampoco, eso es una verdad a medias, y te voy a contar por qué. Si tú lees No, el diario si yo Informaciones de la quería. época, no, pero déjame. Si tú lees el diario Información de la época, el protagonista no es mi padre aparece, a lo mejor el nombre, pues José Luis lo ha visto, pero eso no es el protagonista es el OVNI. Bueno, sí, Vamos, desde ese es que punto eso de es vista, sí. comunicación. O sea, mi padre, en el caso del avistamiento, no fue protagonista. Mi padre nunca fue conocido por el avistamiento, hasta que los de la serie lo han puesto un actor impresentable, escuchando Bueno, eso lo hablamos luego. O sea, mi padre, en los años 60, no fue el protagonista de la historia. O sea, si tú lees la historia, pues sí, José Luis Jordán Peña ha avistado el OVNI, pero no salen titulares. O sea, Bueno, no era salió, protagonista. salió en titulares días sucesivos, sí que salió No, en titulares, no, pero el porque fue el protagonista. que tomó las fotos de las huellas de Aluche No, y pero el fue. protagonista no era José Luis Jordán Peña. O sea, José Luis Jordán Peña no fue conocido. O sea, de hecho, no era una Vale, persona conocida. me O sea, refiero yo. el protagonista fue Humo. Y el protagonista fueron los ovnis. O el protagonista fue el avistamiento. Pero en Luego comunicación, que todo mi lo que padre se creó, no fue el todo lo protagonista que de la se historia. creó alrededor de tanto el avistamiento de Liche como el de San José de Valderas, con medias verdades, con medias mentiras, y sobre todo, cuando digo medias verdades, porque efectivamente allí hubo algo en los dos avistamientos
sí que hubo algo. Por ejemplo, en el de Aluche, le quisieron quitar protagonismo mm, a la figura de un geofísico, un geólogo, que cuando analizó las huellas de Aluche, mm, dijo muy claramente que eso era imposible que se hiciera con, un, con una pala, un cubito de playa y luego un bidón de gasolina para hacer lo de las aspas, la impresión de la huella sobre Aluche. Y más en aquella época que por lo visto en Madrid había caído en días previos una gran helada, con lo cual el terreno estaba tremendamente helado y frío. O sea, no había viabilidad de que, según las explicaciones que se dieron, X, quien las diera, de que se pudiera hacer una huella de esa tipología. Y el geólogo determinó que esa huella solo la podía producir un objeto que haya aterrizado allí y de un peso medio de 12 toneladas. Entonces, hay cosas que quieren tapar en los expedientes, hay cosas que quieren resaltar, hay cosas que se dicen, hay cosas que se... Igual ocurrió con el avistamiento de San José de Valdera, la misma unidad científica de la Guardia Civil analizó los negativos, que al final eran copias de copias de copias, que nunca se ha sabido quién verdaderamente ha tenido los originales del mismo, exceptuando a Antonio San Antonio, que fue el supuesto la persona mediadora entre tu padre para llevar las fotografías al periódico, etcétera, etcétera. Te lo vengo a decir porque aun analizando la Guardia Civil los negativos que le proporcionó Juan José Benítez a través de Rafael Ferriols, en las cuales se determinó que lo que había allí no era un hilo que pendía o sea, de una caña y que pendía del objeto, sino que era una rayadura, o bien porque el negativo ya había pasado por muchas manos y por deterioro, etcétera, etcétera. Te lo vengo a decir porque siempre se ha querido minimizar un hecho que ha existido, pero se minimiza eh, buscando la negatividad sobre los hechos, buscando cosas injustificables, cosas que luego te detienes a estudiarlas bien o luego te detienes a escuchar a las personas eruditas en el tema y que son las que pueden opinar. Y eso pasa desapercibido, a no ser que gente como tú o gente como yo lo ponga en evidencia y diga, señores, aquí ha habido un estudio exhaustivo, lo único, como no interesa que se escuche ese estudio, o sea, lo anulan de cualquier tipo de información, etcétera, etcétera. Y si quieres tener ese tipo de información, te tienes que adentrar a un estudio mucho más exhaustivo de lo que es todo el expediente. O sea, yo estoy de acuerdo y yo estoy segura de que tanto en el 66 como en el 67 hubo dos avistamientos en Madrid, porque en esas fichas, sobre todo en el 66, yo pude investigar junto con la primera carta que recibió Fernando Sesma, donde los sumitas dan unas coordenadas, te hablo de la de febrero del 66, dan unas coordenadas de los diversos países que habían aterrizado. Uno era España-Madrid, otro era en Rusia y luego en Sydney, Australia. Pues yo tuve un amigo y tengo un amigo que le hice investigar, porque él vive muy cerca vive en la zona austral, que le hice investigar si sobre Australia había habido del 1 al 6 de febrero algún avistamiento y cuál fue la sorpresa que me mandó un recorte de periódico de la fecha, de aquella fecha del 66, en el cual se veía, además que lo tengo publicado en mi página de Facebook, se veía que efectivamente había habido un aterrizaje, se veían el terreno chamuscado y se veían las tres huellas casi que podíamos decir casi idénticas al de Aluche, formando un triángulo equilátero. Con lo cual, todas esas cosas nunca se las ha podido inventar tu padre porque han existido avistamientos a la vez que ellos los han anunciado para distintos lugares del mundo, tanto en el 66 como en el 67. Y te lo vengo a decir por eso, que hay muchas coincidencias que si no se leen a fondo los informes y se investiga como se tiene que investigar, sin meter ruido de fondo,
simplemente investigando, yendo a fuentes, yendo a personas especializadas en temas. Es normal que se quiera dar un carpetazo porque no se encuentra una resolución al tema, es normal, y que digan que todo fue una invención y que al final tu padre declaró en el 93 que fue el tal, etcétera, etcétera, y lo que tú y yo perfectamente conocemos, José Luis. Pero te puedo decir que hay testimonios en distintas partes del mundo de que en aquella época hubo varios avistamientos a la vez que existieron los avistamientos de Aluche y en el 67 de San José de Valderas. Bueno, Hanna, vamos por partes. Estábamos hablando de que mi padre no era protagonista, has introducido todo el tema de lo que ocurrió en Aluche. Vamos a ver, ni tú ni yo habíamos nacido en esa fecha. Es decir, la única constancia que tenemos de la, digamos, de que es que voy a hacer un matiz. No me gusta seguir el lenguaje de esta gente. No me gusta ni la palabra contactado, ni me gusta la palabra avistamiento. Es decir, estas palabras que crean, digamos, una determinada comunidad, no me gusta seguir su lenguaje. Entonces, yo en ese lenguaje no voy a entrar. O sea, ¿llegó un ovni a Madrid? Yo no lo vi. Ahora, sé que vino. Es decir, ¿se puede probar? No. Porque en base a testimonios, lo que comentas tú, de que haya testimonios tanto en Madrid como en Sydney, etcétera, a nivel, digamos, histórico o empírico, no se puede demostrar. Es decir, tú has hecho una serie de comentarios, porque te has estudiado muy bien el tema, de cosas que posibilitan el relato de que vino un ovni al cielo de Madrid. Nuestros oyentes, o tus oyentes, mejor dicho, los que nos están escuchando, que es su querida audiencia de Humo, una realidad, y seguro que va a llegar a mucha más gente este vídeo, pues obviamente tendrán distintos posicionamientos con respecto a este tema. Tú me preguntas mi opinión. Mi opinión, yo no lo vi, pero sí que tengo constancia, por los motivos que expones tú y por más motivos, de que sí que hubo, no un avistamiento, porque no me gusta esa palabra, pero sí que se vio un ovni en Madrid y que mi padre lo vio. Correcto. Ya es una cuestión de creencia de las personas que hayan visto la serie o que hayan visto tu vídeo o todo lo demás, creer o no. Ahora, lo que sí que pido es respeto para las personas que lo creéis o lo creemos. Yo lo creo por motivos distintos a los que tú lo crees, pero sí que se vio un ovni en Madrid. O sea, te lo puedo asegurar. La cuestión, a mí que me gusta mucho también la criminología, estábamos hablando de otro tema que me gusta a mí es la criminología y seguirla a nivel mediático, pues lo que son los crímenes que desgraciadamente ocurren, pues el de Diana Kerr y todos los demás, pues es una persona que lo sigue mucho en foros, me gusta estudiarlo, me gusta hacer el seguimiento y tal, y siempre cuando te metes en un foro, hablar de cualquier crimen mediático, pues surgen todo tipo de posturas, y al final la única postura válida es la policial, o la de los investigadores policiales, que son los que siguen. Luego, somos muchas personas que lo seguimos y que nos gusta seguir esos temas, ¿no? En el caso de Humo pasa lo mismo. O sea, ha habido muchas personas que han seguido el caso Aluche, unas personas han sacado unas conclusiones y otras conclusiones. En el caso de un asesinato, como el de Diana Kerr, al final es la policía la que determina pues que ha sido el chicle y todo lo demás, y ya, digamos, el caso se resuelve, hay un caso penal hasta que pues, este señor, pues esperemos que se pase en la cárcel el mayor tiempo posible, ¿no? Pero en el caso de Humo, nunca va a haber una demostración ni contraria ni favorable a que se vio un ovni en Madrid. Sí, Porque está pertenece a implicada la las historia. creencias. Porque Claro, están implicadas entonces, las creencias. claro, entonces ahí entra la creencia porque nunca va a haber una prueba empírica ni a favor ni en contra. O sea, tú acabas de decir un montón de pruebas empíricas. Bueno, no es la palabra empírica en este Pruebas caso, un montón de circunstanciales. pruebas circunstanciales o indicios, mejor dicho, que llevan a pensar que sí que hubo ese ovni visualizado en Madrid. Otra gente ha empezado Y a con la la vez en disculpa, no, otras partes porque del se ve mundo. una raya en el tal y porque la fotografía, eso ya es más tema de foro. O sea, mi opinión
Y además lo puedo constatar. Ujú. Lo que pasa es que no lo puedo demostrar. Sí que se vio un ovni en Madrid, en Aluche, y sí que se vio un ovni en Madrid, en San José de Valderas. Es mi opinión. Correcto. Otras personas Ujú. tendrán una opinión contraria. Y todos los indicios que has puesto tú y muchos más Y muchos más. llevarían a llevar a esa conclusión. Lo que pasa es que yo entiendo que una persona que tenga una base científica es muy complicado de atender a esas pruebas porque se salen, digamos, de su órbita o de su campo de, digamos, de investigación o de Yo acción o de insisto una vez más, conocimiento. José Luis, que hay científicos hoy en día que están abriendo su mente y dan mucha credibilidad a lo que está sucediendo con respecto tanto a los avistamientos y a las visitas de extraterrestres a nuestro planeta. No es tan descabellada la idea Pero eso y de está menos. habiendo un poquito de cambio de paradigma muy poco a poco. Hemos evolucionado muchísimo con respecto a los años 60, 70 y 80. Quizá Estados Unidos ha intervenido en que nos ayude en ese aspecto al hablar tan abiertamente ya de las web y dar a conocer, bueno, lo que todos sabemos, lo del TikTok, lo del mini, etcétera, etcétera. O sea, quizá ellos están haciendo que el resto del mundo, pues poco a poco, esté abriendo la mente hacia estos temas. ¿Qué ocurre también? Que hay un punto en contra de esto, el miedo, el miedo, porque nos hemos establecido tantos en un estado de bienestar, en un estado de que no hayan cambios en nuestra vida, que todo cambio imprevisible o todo cambio que suponga cambiar inclusive en formas de pensar o inclusive abrir la oportunidad a otras formas de pensar o a otras existencias, a eso el ser humano por naturaleza le da tiempo y tiene que haber un periodo de adaptación para todos esos tipos de cambio. Esto lo hemos visto muy claro con el tema humo. Con el tema humo se ha desechado desde el principio porque se ha ido al continente, no al contenido. Simplemente la palabra extraterrestre ha creado de verdad un rechazo total. Pero tú vete al contenido, intenta entender lo que, lo que transmite ese mensaje, intenta entender qué es lo que hay dentro de esos 1500 folios que se conocen del primer periodo que podríamos hablar hasta el año 88-89. Entonces, produce ya solo rechazo porque eso es imposible porque aún existe la mentalidad de que estamos solos en el universo. Porque nuestro científico, nuestra ciencia, que está empezando a madurar, no ha demostrado aún que existe vida en otro planeta por el problema de las distancias, pero no se atienden de que puede haber una física unido a esos problemas que aún no hemos descubierto y que acorte esos conceptos o que se creen conceptos nuevos para que la distancia o la amplitud del universo no sea un problema, para no pensar que pueda haber vida en otros planetas. Y eso ha ocurrido con Humo también. Y eso ha Ya, ocurrido con Humo. pero, Jana, pero en un momento que te diga, yo no creo que sea un tema de miedo, es un tema, la mayoría de la gente es falta de interés, es decir, no, no todo el mundo tiene por qué estar interesado en esto, ¿no? O sea, yo creo que vivimos eh, en una época en la que las noticias duran muy poquito tiempo, ¿no? Duran días y a veces incluso horas, ¿no? Entonces, hoy mismo estaba viendo Todo es mentira y salía que en Brasil había una serie de personas, si has visto, poniéndose un móvil en la cabeza y Ah, haciendo así con luz porque querían contactar con los extraterrestres para que volviera Bolsonaro, ¿no? Bolsonaro, Es noticia sí. de hoy, además, ¿no? Entonces, claro, eso es una noticia de un minuto, ¿no? Mm. Eh, a, a la gente, por ejemplo, cuando llegó ET, la película de Spielberg, eso fue una revolución social, ¿no? Y la gente, pues, o Encuentros en la tercera fase, o Mars Attack, pues la gente dice, ostras, ahora están de moda los extraterrestres, pues voy a ver extraterrestres. Pero luego la gente tiene sus vidas. Entonces, luego, igual que hay gente que, por ejemplo, ve una película, yo qué sé, pues, yo qué sé, pues de guerra, y aparte de ver la película de guerra, le gusta digamos, los ejércitos y temas militares, y se dedica toda su vida a estudiar temas militares, pues no todo el mundo que ve una película de guerra, cuando se va a casa sigue con la guerra.
porque cada persona tenemos nuestros temas de interés. Por ejemplo, mis temas por de interés nunca supuesto. han estado en el tema de la ufología. En tu caso, más. Pero tienes que entender que haya gente que no tenga interés en esto. No es por miedo, No, sí, yo lo simplemente es entiendo porque perfectamente. es simplemente. Ahora, lo que tiene que ocurrir siempre es que respetemos los campos de los demás. O sea, yo creo que el campo de los extraterrestres, como el campo de los estudios militares, o el campo de la ecología, o el campo de las películas dramáticas, o de amor o tal, que son muy interesantes, cada persona tiene sus preferencias. Y yo no me metería nunca. Yo soy una persona polifacética, me gustan las películas de casi todos los temas. Mm. Pero si yo, por ejemplo, hay un tema que no me gusta ese de cine, respetaría a las personas que les guste ese tema de cine y que además quieran dedicar su vida porque han visto una película que les ha gustado mucho, ¿no? Pues en tu caso, por ejemplo, tú tienes como una actividad, no digo que sea única en tu vida, pero sí que has estado 40 años o incluso más, o 50, pues siguiendo Bueno, la que es la 50 no. ufología. Hombre, sí, 50 sí por un 50 te motivo. aseguro que no. Porque, no, tú me contaste que empezaste a ver, que el Con primer libro 12 que viste de años. humo tenías 12. No, pero no, me 12, no, contaste. no No, tengo pues no, 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 62. no, 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 pero me contaste que con 5 años ya tuviste una especie de con el autobús del colegio y tal, me contaste un día. Sí, Te empezó a gustar los temas con 5 años, tuve un encuentro. con Sí, lo cual he sí, dicho bien lo de los 40 y tantos sí, años. Estoy en lo sí. correcto y yo nunca me Inclusive los equivoco en las 50. fechas. O sea, por eso digo que has estado 40 y tantos años dedicada al tema. Es un tema muy Mm. respetable. Eso te ha hecho una erudita. He tenido mis periodos Ya. perfectamente de apartarme completamente y tú sabes muy bien que uno de esos periodos fue a raíz del último encuentro que tuve con todos los humólogos en el Hotel Sambi de Madrid, cuando lo de la Sábana Santa, que ya empezaron los corrillos, dimes, diretes, y de hecho, la última foto que tengo con los humólogos destacados fue con tu padre, que tú Me enseñaste conoces la la foto, muy bonita, por fotografía, cierto. Muy bonita la foto. que fue en el 20 de noviembre de 1988, y Que por las cierto, se ha cumplido únicas, ahora hace 4 días el aniversario. sí, fue hace 4 días, y las únicas dos últimas fotos que me hice fue con Antonio Rivera. También estábamos sentados en una mesa, Rivera, Montejo y yo. Y la foto con tu padre que voy a guardar siempre con un cariño muy especial. Y en aquella oportunidad, inclusive, que tu padre, el pobre, tuvo el problema de la embolia o el ictus, como se dice actualmente, pudimos estar hablando, pues, de pronto, 1 hora y media hablamos, él y yo. Y hay unas cosas que sí que ya te diré yo a ti a nivel personal, porque no son cosas de tipo personal, que ya te las transmitiré, con la cual yo, a raíz de ese momento, mi respeto y sobre todo mi admiración, y sobre todo te puedo decir, y lo que han hecho con él no tiene nombre. Mi padre, Ojo, mira, mi padre es una ojo, persona. déjame termino, por favor. Termino. Mm, Lo que han hecho con él no tiene nombre porque todos en esta vida, todos, hablo de todos tenemos un pasado, todos tenemos un presente y todos vamos a tener un futuro. Nuestro pasado, como seres adultos que somos, lo hemos ido conformando con experiencias. Y esas experiencias han sido algunas positivas, algunas negativas, para que nosotros nos hagamos personas maduras. Hemos tenido que pasar por periodo que hemos hecho las cosas mejor, hemos hecho las cosas peor, nos hemos equivocado, hemos sido cabras locas, pero eso no enjuicia el futuro de una persona, a no ser que seas un criminal. Y a mí me consta que tu padre jamás ha sido ni un ladrón, ni un criminal, ni un estafador. No, no, le han Con lo intentado cual, atribuir con lo delitos cual, y además, insisto, claro, todos tenemos un pasado por lo que callar, todos. Y lo que no hay derecho por parte de nadie de que tú te valgas de las debilidades o supuestas debilidades de una persona que todos los tenemos, porque todos tenemos por lo que callar, tú te valgas para crear un ruido de fondo y desprestigiar a una persona con nombres y apellidos y familia y desprestigiar un objetivo, un mensaje que nada tiene que ver
con todo lo que se ha creado en estos últimos 30 años. Por favor, José Luis. No sé, lo has dicho bien y yo te voy a resumir todavía más, menos palabras. O sea, es decir, mi padre fue elegido, lo siento mucho, fue él y no otros. O sea, vamos, hay personas que en la vida, pues yo qué sé, pues tienen un hito en un tema determinado o constituyen una empresa o un proyecto o una actividad deportiva y son personas que digamos que tienen, que son, vamos a llamarle, no únicos, porque bueno, todos somos únicos, pues son personas dispares o personas, digamos, destacadas. Bueno, pues mi padre fue una persona destacada porque tuvo una relación con un planeta. Entonces, hubo gente que quiso saber quién eran o que se sentían mal por no ser elegidos ellos, o que mi padre, por otro campo de actividad distinto a Humo, pues a lo mejor tuviese alguna disputa por algún tema y coger y decir, no, no, es que ahora me creo en el derecho divino de que tengas que contarme a mí qué es Humo, quién es Humo, cuando a mi padre no le apetecía contarlo, porque no tenía por qué y no estaba obligado, porque mi padre la única obligación que tenía, entre comillas, era transmitir la información al Grupo de Madrid y no tenía por qué difundirla en otros ambientes o a otras personas. Y entonces, o tú me lo cuentas o te destrozo la vida. ¿Qué fue lo que ocurrió? Es decir, como tú no cuentas esto, pues me voy a dedicar a desprestigiarte, pero ya no en el año 88, hasta que mueran los hijos de tus hijos y los nietos de tus nietos y los bisnietos de tus bisnietos. O sea, ya te voy a condenar toda la vida porque no me contaste lo que yo quería saber. Y se han dedicado a emprender una campaña, por cierto, sin pies ni cabeza, basada en falsos silogismos, en conexiones absurdas Sí, y lo en conocemos perfectamente. coger determinados hechos no relacionados y relacionarlos para coger y tratar de demonizar a mi padre, que mi padre fue una persona buena, con defectos, como tú, como yo y como todo el mundo. Como Que todo el tendría mundo, mucho, lo he dicho muy claro. pero no puedes coger, ¿Quién es no? que tú, yo siempre digo una cosa, tú puedes coger perfectamente a Hitler, que fue una persona horrible, tanto para el pueblo judío como para toda la humanidad. Y puedes, si yo hago una película sobre él, puedo coger y potenciar sus valores positivos, como que le gustaban los perros y que fuera vegetariano y qué tal. Y puedo hacer una película diciendo que Hitler era la persona más maravillosa del mundo. O puedo coger a la Madre Teresa de Calcuta, que era una persona buena, que creó una institución impresionante en Calcuta, en la que yo he estado, por cierto, eh, y puedes coger y buscar un defecto que tuvo, porque tuvo un problema con un político, porque no sé qué tal, no sé, y coger y pues, convertirla en un demonio. Es decir, Sí, sí, muchas veces el poder de... la comunicación es eso, la comunicación es, yo cojo a cualquier personaje y le puedo convertir o en la peor persona del mundo o la mejor persona del mundo. Basta con que diga, Sí, bueno, es que, estigmatizar a una persona de por vida, claro, está claro. yo ahora mismo cojo y digo, bueno, es que, joder, Gema, Dios mío, tiene el pelo para acá. Dios mío, tiene el pelo para acá como una bruja del siglo XVI. No, no, Es no, una no digas bruja. eso. Me No lo estoy digas eso, inventando. que toman notas, Me lo que estoy van a tomar inventando. nota más Me de lo estoy uno. inventando. Es una bruja horrible y malvada, Escúchame. que no sé cuántos. Entonces empieza a hablar sobre No brujería. Y digas ya te la eso, has José cargado y Luis, ya te has convertido en una bruja. que No, esta entrevista la van a escuchar gente estoy poniendo un que nos ejemplo quiere tonto. muchísimo también. Déjame terminar. Lo puedo coger y decir, hostias, Gema, qué abrigo de cuadros más bonitos tiene, de cuadros blancos y negro. Que eso es una proyección, digamos, de espiritualidad y de fe. Y yo creo que ella es una diosa. Entonces le puedo escribir sobre que es una diosa y te convierto en diosa. Entonces ya No, empieza no, si con mis eso no. contactos. Gema es una diosa, es la diosa del mundo mundial y ha venido a salvarnos. Y automáticamente me empiezan a seguir mis seguidores, me meto en Twitter, me creo cuentas de Twitter, me creo tal. En 2 meses eres una diosa. O si me apetece convertirte en una bruja, eres una bruja. Porque puedo coger y potenciar cualquier característica que yo considere en función de cómo me caigas. Ahora, y si encima tengo poder de medios para, Efectivamente, la para capacidad de poder. para primero coger y hacer esto nada más en revistas parapsicológicas, luego saltar a periódicos de tirada nacional con el storytelling de que mi padre era nazi, era Bueno, de todo. vamos, No, te lo déjame digo terminar, por tiempos, José déjame Luis. terminar. Y de repente, Esta historia es muy conocida y perdona, yo creo que
a nivel de comunicación, y de repente saltas a, a una serie de Movistar, que es la empresa más grande de España y que tiene difusión en toda Iberoamérica y en otras partes del mundo, y coges y le das máximo alcance, contando de una semilla que se han inventado hace 30 años, que es totalmente falsa, y coges y la conviertes en una secuoya, y encima esa secuoya la sacas en todos los medios, pues una cosa que era una semilla que nadie ni sabía que era esto, lo conviertes en un demonio. Y eso es lo que han hecho. Y aparte, lo más importante, desprestigian a toda la comunidad de personas que creéis o que creemos, yo de un punto de vista distinto al vuestro, pero también creo en el mundo, digamos, en la vida extraterrestre. Entonces, es una forma, todo es comunicación. Estamos en la era de la comunicación y en la era de la demonización, del Mira, a hateo mí lo que se hace en España es que me choca muchísimo. en el Mientras mundo. Estados Unidos está invirtiendo científicos para el estudio serio y fehaciento de lo que son los SWAPs, aquí en España estamos demonizando un tema Sí. y no Nos gusta invertimos destruirnos. ni científicos, ni Pero invertimos Gema, se hace. en Perdona, nada. Gema, Está ocurriendo el efecto totalmente contrario. ¿Qué pasa? Que aquí es donde me después muestran que España es diferente. Pero España es diferente, que estamos yendo para atrás como los cangrejos. Cuando en los años 60, que lo que intenta reflejar en la serie es una España de cañí totalmente, era mucho más liberal y de mente mucho más abierta que lo que está ocurriendo hoy en día, que simplemente nos callamos con dos teorías tontas y absurdas de lo que pueden ser los ovnis, mientras que en otros países están invirtiendo tiempo, dinero, recursos humanos, recursos energéticos para averiguar qué hay detrás de todo este fenómeno y que se están llegando a conclusiones verdaderamente fascinantes. Y aquí en España, al contrario, aquí en España estamos con unas teorías absurdas que no las voy a ni comentar porque no quiero dar pie a esto que sería otras conversaciones, pero te vengo a decir esto, que somos absurdos. Y lo que ocurrió con tu padre y con lo que ocurrió con Humo es que entre la rabia que tenían ciertas personas de no sacar la información de tu padre y la necesidad de dar un carpetazo por ego propio, por narcisismo, lo que se atribuían a tu padre, yo se lo atribuyo a ciertas personas. Por ego propio de dar carpetazo a un tema y decir, he sido yo el que más he he investigado, ganado. he sido yo, he ganado. No han ganado nada, aquí ni se gana ni se pierde. Aquí se gana el que estudia la información, se gana el que abre su mente, se gana sobre todo el que respeta al prójimo, independientemente de tus creencias. Pero a mí todas estas, como dirían los argentinos, peluteideces o pelotudos, que van a cerrar un tema, van a dar un carpetazo, implicando, buscando al culpable del delito Humo, que menudo el delito, para dar por finalizado un tema, señores, no lo compro. No lo compro porque hay evidencias circunstanciales, aparte de la palabra de una persona y ahora de su hijo, en la cual efectivamente aquí ha ocurrido algo y puede estar ocurriendo. Estudien, señores, no quieran cerrar No, pero una casos pregunta, Gema, ¿cómo van a estudiar? A ver, tú a todas las cartas sumitas de la primera, vamos, de los años de la... 66, de Sí, los años 70 sobre todo, y también 80, son cartas complejas. Es un tema a- incluso aburrido, y es un tema técnico. ¿Qué vende más? El titular del desprestigio. Pero fíjate lo que han hecho con esto, y tú lo has dicho muy bien y lo voy a decir yo en menos palabras. O sea, una cosa que podían haberle dado valor, se lo han restado y es ese desprestigio de que España siempre está en contra de España. Es decir, todo lo que surge de España tenemos que desprestigiarlo por narices. Porque es como que tenemos un auto-odio, ¿no? Eh, sí. y no tenemos una mentalidad constructiva. O sea, Telefónica ha perdido una oportunidad de oro de contar algo constructivo. Ya ha querido irse al, al storytelling de 7 personas, porque son 7, igual tienen algunos acólitos aparte, pero los mayores difusores son 7, contados. Y esas 7 personas pues han mantenido durante 30 años, algunos han incorporado
por fechas también, por cuestiones de edad o por cuestiones de interés, y durante 30, 40 años se han dedicado únicamente, como única actividad, a fomentar el odio contra mi padre y contra Humo. La Sí, primera, ¿pero por efectivamente. qué? Es que, vamos a ver, pero ¿qué sentido tiene? Vamos a imaginar que, como dicen ellos, Humo es falso, que no lo es. Pero vamos a imaginarlo. ¿Pero para qué te dedicas 30 años con, con esa virulencia, con ese odio, con ese desprecio, con ese autoodio, incluso a toda la comunidad? Porque encima la serie la han extendido ya no solamente a mi padre, o sea, es a mi padre y a todo el mundo que alguna vez ha creído en algo, porque han ido de déspotas, en plan, no, yo soy más listo que nadie, pero ¿qué vas a ser listo tú si no te has documentado en nada? Pero si han confundido a Orson Welles con H.G. Wells, si es, en la serie que al final lo han quitado, si son unos Bueno, indocumentados. yo O sea, yo lo entiendo perfectamente, pero esto ya venía pasando antes de la serie. ¿Qué ha ocurrido? Que ahora se ha plasmado en lo que tú dices, en una serie con una visualización a nivel más internacional y que lo que queda es el sensacionalismo. Tú lo has dicho, lo que se vende es pues será el chismorreo, lo que se vende es el sálvame de luz, lo que se vende para llegar a las masas, para entretenerlas e idiotizarlas. Sin embargo, somos mucha gente, más de la que te imaginas, que estamos detrás de estos informes, que seguimos sus estudios, que tenemos una base mínima de credibilidad sobre este tema, no por fe, que también la fe influye, pero la fe influye, ¿sabes en qué? En cuando existen experiencias personales que van relacionadas a un tema. Tú puedes tener fe en Dios y basar esa fe en tus propias experiencias. En Numo está ocurriendo en muchas personas lo mismo. Está habiendo ciertas experiencias personales que están vinculando de una manera directa o indirecta con el tema humo. Y como es todo, yo una vez dije, el tema humo es fe o se nace. Fíjate lo que te estoy diciendo. Porque igual que hay predisposición para estudiar medicina, para estudiar farmacia, ser un músico, ser un esto, para el tema de ufología y sobre todo para el tema humo, hablo por mi propia experiencia, tienes que nacer con algo, tienes que nacer con chispa. Porque hay momentos en tu vida que sí que te planteas o tienes crisis de identidad con respecto al tema humo y dices, pero esto puede ser, y más cuando encima está solapada con todas las críticas, con todo lo que se habla sobre humo, con todo el desprestigio, con todo lo que sabemos. Pero llega un momento que vuelves otra vez y es la misma ilusión, el mismo afán, como cuando un niño coge unos zapatos nuevos. ¿Qué hay en humo que te impregna, que abre tu mente? vamos a ver, te impregna a ti para, para Impregna a bien muchas más personas de las y ha que te impregnado imaginas. y ha impregnado a Impregna, personas abre su para el mente. mal. Es decir, Bueno, para el mal, porque, mira, claro, humo no impregna para el mal. Es el ruido que hay alrededor de humo, pero no, no, humo no es es la el mal. frustración de no Y haber es la llegado a humo. frustración de no tener respuesta. Si a lo Claro. mejor independientemente con tus declaraciones, José Luis, a lo mejor todos pasamos a otra vida y a lo mejor no sabemos verdaderamente, simplemente conocemos un 10%, un 20% de la realidad de humo, en este caso representada por ti. Pero puede haber todo un mundo detrás, un 80%, de lo verdaderamente las implicaciones de lo que pueda significar humo a nivel mundial. Y nosotros lo muramos y no lo sepamos, pero tendremos que dejar un germen positivo para las nuevas generaciones. No intentar convencer de nada, simplemente decir, señores, chicos, chicas, aquí hay unos documentos muy bonitos, muy extensos, muy densos, muy serios, que son dignos de estudiar y que abran No, pero mentes. ellos lo querían estudiar, ellos querían conocer la fuente. Y Ellos como no han querían conocido conocer la y como no han fuente, conocido la claro. fuente, han desprestigiado una obra que o no han leído, o no han sabido leer, o han leído mal, o no se han centrado en ella. Yo no digo que no se hayan leído un día como lectura de verano, eso No, está no, sí, posible. se pueden haber leído, pero tú Pero no han. puedes leer entendiendo el contenido o puedes leer, decir, a ver qué dice aquí. Ah, vale, Claro, vale, vale. pero Una ellos, cosa es ellos leer les a importaba conciencia. la fuente.
Y esa mm, frustración de no haberla conocido o de no haber sacado a mi padre, a pesar de todas las torturas que le hicieron para sacársela, porque estuvieron durante años estando enfermo, porque mi padre, como dices tú, tuvo un ictus eh, y estaba con un brazo inmóvil, con una pierna inmóvil, con una fascia, y era una persona que necesitaba estar eh, en casa tranquilamente, en su mundo de conocimiento y de estudio, ujú. que era un mundo de estudios serios. O sea, mi padre era una persona muy erudita en muchísimos temas y estas personas solamente se han dedicado a estudiar un tema en su vida. Mi padre, ¿tú crees que mi padre estaba siempre estudiando humo? Mi padre tiene entre su biblioteca de 4.000 y pico libros, tiene libros de todos los temas, de todos, ¿eh? Pero de, Mm, de ciencia, de naturaleza, de ecología, de política, de economía, de religión en el sentido de estudio de las religiones, de todos los temas. Y luego aparte de ufología y parapsicología. Y sí, mi padre era una persona que le gustaba tu estudiarlo padre todo. era muy completo. Estas personas tienen una fijación con ese tema y es únicamente porque no les dijo la verdad, a pesar de que le estuvieron molestando, pero molestando y coaccionando presuntamente durante muchísimos años. Entonces, es decir, pues ahora, como no lo he conseguido, o sea, como un niño pequeño, pues voy a desprestigiar a ti, Sí, un a ataque, tu obra, a una ti y a tu rabieta. obra. Pero una cosa es que Mm, tengas una rabieta un día, que se puede entender, pero tener una mm, rabieta que dura 30 años de difundir por todos los medios que les dejan su odio, su rencor, su mm, frustración, hombre, por favor. Seamos un mm. poco serios. Mira, el otro día con unas, no voy a nombrarle, No, da José igual, Luis, hoy no es una cuestión de nombres, ya, ya, discúlpame. es lo que te digo, pero una de Es las que personas, vamos un poquito de mal de tiempo. vale, ¿Qué te vale, dime, dime. parece si hacemos esto un poco más ameno? Sí, Te sí, voy a dime, hacer dime. una serie. ¿Tú te acuerdas que tú me hiciste una especie de test Ah, sí, psicológico te lo hice, no, no hace unos psicológico, días? no Bueno, hace unos psicológico. Te meses. hice una serie de preguntas, pero Pero además te vamos, bombardea preguntas un día, sí, 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 me bombardeaste. y contestas todas muy bien. Pe- Mira, Yo no te voy a que superar, sepa ¿eh? todo el mundo No que te voy a estas superar, ¿eh? preguntas no se las he leído, no están preparadas. Son preguntas que no hemos seguido una estructura específica en esta entrevista, pero por cuestión de tiempo, pues sí me gustaría, pero Pero tú que solamente me sepa has todo el dicho que mundo que estas preguntas que les voy a hacer a José Luis las va a saber de tú primera solamente mano él. una cosa, solamente me has dicho que vamos a hacer 18 preguntas y que contestes sí, no o no sé. Es lo único que Vale, sé de esta a historia. Así veces que, las preguntas parecen tontas, absurdas, no, no, pero todo ninguna tiene pregunta es un tonta. sentido. Ninguna ¿De pregunta es tonta. acuerdo? Pregúntame lo que quieras. Primera pregunta. Mira, Sí, de tu papá, sí. aparte del español, ¿qué idioma conocía tu padre? Aunque fuera de pasada. El humita y algo de inglés. El humita y algo de inglés. ¿Tu padre tenía diccionarios extranjeros? Muchos. Incluso, De, incluso con de, perdón, incluso de muchos idiomas. Y tenía uno que se hmm, llama 21 idiomas. Y era sí, buenísimo porque era la misma término bueno, o un texto en 21 idiomas distintos, desde rumano, chino, de todos los idiomas. Y luego y tenía incluso manuales de euskera, fíjate lo que te digo. vaya. Tu padre, fíjate esta pregunta, ¿tu padre trabajaba con otras personas de origen maorí que probablemente hablaran español? Mira, yo he estado en Nueva Zelanda y he estado con los maoríes, que son gente estupenda. Que yo sepa, mi padre no tuvo contacto. Que yo Tu sepa, ¿eh? padre no. Una cosa importante, una cosa importante. Yo no estaba todo el día con mi padre. Es decir, obviamente, mi padre, de hecho, yo nací cuando él tenía 40 años. Es decir, yo no seguí si mi padre pudo conocer a un maorí. Que yo sepa, no tengo constancia. Vale. ¿Conocía algunas personas de diferentes nacionalidades? Si es Sí. así, ¿qué nacionalidades? Hombre, para empezar, mi querida mujer que es de Indonesia. Y partiendo de ahí, pues de muchas. Vamos a ver, conoció franceses, porque además conoció vamos, a Petit y a todos los demás. Conoció alemanes. Luego su trabajo en Agromán, supongo que conocería gente de todo el mundo por su profesión. Y luego, aparte, pues era una persona muy polifacética que se movía muchísimo. Conocía a muchos americanos, obviamente, por el tema de los temas que hablamos de vez en cuando de espionaje y todo lo demás. Conoció rusos, supongo, también. O sea, mi padre debió Hmm, conocer. No a ver, voy a hacer una cosa, ¿eh? No tantas como yo. ¿Eh? Yo he estado en 58 países y te aseguro que yo he estado con personas de prácticamente todas las nacionalidades de la Tierra. Ignoro si. Yo creo que mi padre ha estado con menos nacionalidades que yo. ¿Eh?
creo, igual Vale, me confundo. hablamos de tu papá. Sí, sí. ¿Recuerdas quién hizo los dibujos artísticos como los de Uno Wii? ¿Sabes lo que es el Uno Wii en idioma humita? Vamos a La ver, fruta, vamos a ver, la te voy a fruta. contestar, te voy a contestar, te voy a contestar. Vamos a ver. Eh, a mi padre le llegaba la información de humo por LiveText, que es un sistema holográfico, que es de internet holográfico, ¿vale? Entonces, mi padre, la proyección que veía en su internet, lo digo entre comillas, porque no es que fuera internet como lo entendemos, Mm, esa luego tenía que transformarla en textos o en cartas que difundía al Grupo de Madrid. Entonces, en esas cartas había dibujos. Esos dibujos eran de mi padre. Eran obviamente una transformación, igual que el ovni, que él dibujó, que sacaron el otro día en El Mundo y que han sacado también imágenes en el documental, que es propiedad intelectual de mi padre. Ese dibujo es de mi padre. Obviamente es como si dijéramos pues que no voy a nombrar ningún pintor, si un pintor de repente coge y pinta a un rey. Es decir, el cuadro del rey no es el rey es un señor. La representación del rey es la que pertenece a Goya, ¿vale? Pues lo mismo, en mi padre, cuando coge y hace un dibujo en el tema humo, que es cierto que está transmitido por humo, pero ese dibujo es suyo, está hecho de su puño y letra en la carta que difunde, con lo cual sí, la respuesta es sí, mi padre hizo sí, esos. pero previamente en las cartas que recibía directamente tu padre por internet holográfico, habían esquemas. No, no, Originalmente no, no, habían perdona, no, esquemas, no, 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 no. O sea, había de todo, como en había de internet. Tú te todo. metes en Me refiero a internet, eso, había que esquemas, habían. había textos, había vídeos, había Y tu padre lo que dibujos. hacía es mejorar los dibujos, porque No mejorarlos, no, los a ver, dibujos. vamos a ver, no, darle su visión personal de ese dibujo. O sea, igual que si Goya pinta a Carlos IV. Es decir, Correcto, correcto. Pero vamos que a ver, pero el dibujo, originariamente. el dibujo es de mi padre. O sea, lo ha visto. Correcto, Es claro. como si yo cojo y te dibujo a ti ahora que te estoy viendo en internet. Ese dibujo es mío. Porque, o sea, yo soy el autor de ese dibujo. Y además tengo tu autorización, porque tú me autorizarías. Humo autoricé a mi padre a que hiciese ese dibujo, con lo cual ese dibujo salió del bolígrafo o del lápiz o de la plumilla que usara mi padre, con lo cual es un dibujo cuya propiedad intelectual le pertenece a él, porque es el dibujo hecho con su puño y letra, aunque esté basado o esté copiado de una holografía. Es su Vale, dibujo, sí. correcto. Vale. A este respecto, durante tu viaje a Humo, ¿viste algunos de los frutos descritos en las cartas? ¿Tuviste Pues te la voy a hacer, oportunidad de probarlo? no por un motivo, y te voy a contar, porque yo fui directamente desde donde aterrizó el OVNI hasta un lugar donde estuvimos el 99% del tiempo. Era un sitio cerrado y vi bastante poco. O sea, vi bastante poco, vi nada más durante el trayecto y no vi. Y luego toda la comida que tenía era comida española, bueno, española, terrestre. Era comida de la tierra y no comí nada de allí. ¿Y el clima de Humo pudiste sentir o directamente pasaste de un Pues habitáculo a otro? ¿Qué clima hay allí? vamos a ver, no ¿Qué estuve nunca, sentiste? no estuve nunca expuesto al exterior, porque obviamente estuve en una especie de coche que me llevó, entramos por una especie, son palabras mías, no es que fuera un garaje, entramos por una puerta interior y no estuve nunca Expuesto, en contacto expuesto a la tierra, estuve siempre en sitios interiores. ¿visteis algún paisaje también? Y por cierto, te contesto a tu pregunta, dentro de lo que es el sitio donde estábamos estaba acondicionado, a una temperatura exactamente como la que podemos estar ahora mismo. Incluso ahora te diría que un poquito más, incluso. Yo es que te voy a contar una cosa, pero esto es una cosa personal mía. Yo siempre tengo frío. O sea, soy muy friolero en todas las circunstancias. Es decir, para que te hagas una idea, voy a decir una cosa íntima mía. Yo duermo en agosto con edredón y calcetines y pijama largo. En Bueno, agosto con 40 grados. Sí, soy un eso es poco un raro. suicidio, ¿eh? Eso es Bueno, no, suicidio pero es una cosa directamente, ¿eh? mía. Además lo saben todas las personas de mi entorno y tal, lo he contado Sí, muchas veces. pues Soy ya una lo persona sabe todo, ya lo va a exageradamente saber toda friolera. España, ¿eh? Me da igual, En pleno contando. agosto, amigo. Oye, hay una Y cosa este que se verano, llama, que hay este una cosa que verano se con llama, el, perdón, a ver, tú, tú, dime. tú, tú, tú.
este verano, con la que ha caído, ¿tú has dormido con edredón, pijama Sí, largo y sí, sí, calcetines? sí, sí, sí. Pues Vamos a ver, habría que te quiero, recogerte al día siguiente con un colador, o sea, lo sabe todo el mundo que porque me conoce, vamos. que yo siempre además voy con chaqueta. A ver, un matiz. Cuando ya estamos a 40 y tantos Italia, me quito la chaqueta y voy con polo, ¿eh? O sea, también te voy a decir una Ah, cosa, ¿sabes? Tampoco soy tan raro. Pero a menos que estemos a 40 y tantos, o por ejemplo en Indonesia cuando viví allí, pues cuando sí. que hace bastante calor, voy normalmente siempre con con manga corta. Pero por ejemplo, nunca voy con pantalón corto, siempre voy con pantalón largo. Y soy muy friolero. Entonces, en donde estaba en Humo, eh, lo que se te puede decir es que ellos acondicionaron mucho la temperatura más o menos a como yo quería y tal. Entonces estaba bien. O sea, no. Sí, respiraba. Había momentos en que podía tener un poquito más de frío, un poco más de calor, pero tampoco es una percepción de estar pensando tengo frío. O sea, yo ahora mismo mientras estaba hablando contigo, no estaba pensando si tengo frío o tengo calor. Estaba bien de temperatura, bien, más o menos. Para Respirabas mi gusto, bien. siempre tengo un poco de frío, yo en la vida en general. Allí, sinceramente, no estaba exageradamente frío, un poquito, tal vez de vez en cuando, pero no algo perceptible, vamos, para decirlo de una forma. Hombre, para ser tú, haría calor entonces allí, porque No, si tú no, eres la verdad que friolero, no, bueno, normal. O sea, un poquito, a veces un poquito más de frío, un poquito más de calor, pero normal. ¿algún paisaje llegaste a ver? ¿Pudiste Sí, ver sí, sí, algún sí, 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 paisaje, sí, 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 en una el trayecto y tal. descripción? Sí, sí, en el trayecto, pero una cosa importante, vamos a matizar. Humo es muy grande. O sea, es decir, yo Lo estuve que en una pu zona lo de que humo. pudiste ver tú, lo Sí, que a ver, pudiste ver lo tú. que pude ver yo era un poco desértico, tipo un poco, hacía una comparación, pero esto, la comparación la hago más que nada porque es que unos días antes estuve en Antofagasta. Mm, A ver, no estuve, no caminé por Antofagasta porque es una ciudad de Chile que tiene, vamos, una zona, entre comillas, desértica. Entonces, lo ves desde el cielo. Fue una escala, es decir, no llegué a bajarme a Antofagasta, pero me recordó un poquito a Antofagasta. O sea, lo que es, cuando digo un poquito, no del todo, no quiero decir que sea como Antofagasta. O sea, como la zona un poco desértica de allí, porque ten en cuenta que fuimos una zona interior, que no quiere decir que todo humo sea así. Es como si, te voy a hacer una pregunta, es como si tú eres de Humo, vienes aquí y dices, ¿y cómo era la Tierra? Pues de todo. Pues si te vas a Madrid está todo lleno de edificios, si te vas bueno, eso es a un parque natural comprensible, está lleno de parque natural. Yo que donde donde te estuve era tocó una zona donde era estuve. el área 51 de humo, podríamos decir, No, por tampoco la es eso, no. por la No, porque estuve en una zona que no era una zona muy habitada. Había alguna casa, pero no era una mm, zona tampoco habitada ni nada por el estilo. Estuve en una zona bastante, digamos, eh, ¿cómo decirlo? O sea, no desértica quizá, habitada, como una zona, digamos, más aislada. erosionada o una No, aislada. orografía. O sea, es como si aquí de Ya, repente llegas a la Tierra y te meten en una carretera, entre comillas, donde no hay nada. Pues La mm. Mancha, por ponerte un ejemplo. Es como si de repente llega un humita a la Tierra y se empieza a caminar por La Mancha y dicen, ¿la Tierra es así? Pues no, esa zona en concreto es así. ¿Cómo se comunicaban contigo los súbditos? Pues hablando, ¿Telepatía, no, voz? hablando normal y ¿Y en qué corriente, idioma? en español. Hablaban Sí, telepatía, sí, nada, en ningún no, momento. no, porque yo no tengo telepatía. O sea, yo no tengo telepatía. Ellos la tienen, ellos tienen su forma de comunicación por telepatía, pero conmigo obviamente hablaban en español. Y bastante bueno, Vale. por cierto. En la Antártida viajaste dentro de lo que ellos denominan cueva y lo que tú denominas ovni. ¿Cómo es la sensación Un de momento, un momento. No, no es que, atravesar? un momento. No, es que, a ver. Déjame que te haga No, la pero pregunta deja y un me momento. Es que aclaras. no, pero no me gusta matizar. Dej- A mí no, es para que la gente entienda. O sea, yo no le denomino nada. O sea, es lo que la gente entendería por un ovni. Porque ovni significa objeto volante no identificado. Yo, Pero, yo lo denominaría como Antonio Rivera, vehículo extraterrestre dirigido, porque tú fuiste en una nave bueno, le extraterrestre. llamo Un ovni para. ovni es algo que es desconocido. Vamos a Tú ver, entraste pero un dentro, momento, no, con pero lo es que voy a, cual, voy a matizar, por favor, que es importante. A ver, le llamo ovni porque, para que la gente entienda el concepto de ovni que tiene como un concepto de ovni. No era un ovni en el sentido semántico nave, de la palabra. El vehículo. Venga, el vale, vale. vehículo. Bueno, en la Antártida viajaste dentro de un vehículo. ¿Cómo es la sensación de atravesar al universo gemelo?
Lo que tú dijiste, ¿cómo es Nada, la no. sensación de atravesar? ¿No No, no. sentiste nada al cambiar el marco referencial No para tridimensional empezar de porque me este pusieron. universo al otro para No, hacer el viaje? no, ¿No te no, sentiste nada? no. A ver, para empezar, porque me pusieron una especie de traje, obviamente. Y para continuar, porque, hombre, sí, notas, a ver, notas alguna vibración, notas, sí que, vamos a ver, es como si me preguntas, ¿qué notas en un avión? Pues, hombre, en un avión notas algo, pues sí, notas, hay un momento en que yo, por ejemplo, ¿Es no la soy muy misma susceptible. sensación que una ¿Notas la misma sensación que un avión o Es di que o fíjate lo que te digo. Yo, por ejemplo, cuando fui o sea, en el mismo viaje, eh, hubo un momento que yo nunca había estado, o sea, hubo un momento del viaje que estaba yendo de Perú a Bolivia. Porque yo el viaje físico por la tierra lo hice Perú, Bolivia, Chile, Argentina, porque Ushuaia es Argentina. O sea, yo atravesé 4 países. Entonces, cuando, por ejemplo, llegas y en autobús, yo me hice un trayecto en autobús porque fui de La Paz hasta, hasta Chile, hasta en concreto de Arica, si no me equivoco. Ese trayecto ibas a 5.500 metros. Entonces mucha gente dice, joder, cuando estás ahí tienes que mascar coca y tal, no sé cuántos, porque metas mucha presión. Pues yo no noté casi nada. O sea, hay gente vale, que es más susceptible a la presión y te puedes coger y estar en el autobús a 5.500 metros y sentirte muy mal. Yo me sentí normal. Yo a 5.500 metros, seguramente, si hubiera ido a 8.000 y me voy al Everest, seguramente sí que hubiera tenido eh, más no, sensación de. pero concretamente hablamos si sentiste algún tipo de sensación de Sí, aceleración, sí, no, deceleración, te algo respondo, físico. te respondo. Te encuentras raro, o sea, te encuentras raro, o sea, tienes una sensación, raruna, pero Ujú. tampoco molesta, o sea, es como, hombre, a ver, yo soy una persona que no tengo miedo a nada, en general. Entonces, yo no tenía ni miedo, o sea, yo soy una persona que ni siento ni padezco, a ver, no quiero decir que no tenga emociones, que las tengo, quiero decir que soy una persona que no soy. Que tampoco, si estoy en una situación muy extraña, tampoco me siento muy extraño. Hay personas que sí que notan más las diferencias. O sea, yo soy submarinista y he estado a 40 metros. Yo me sí, te notas una sensación rara. No estás igual que si estás caminando por el parque. Si estás a Correcto, 40 metros, te aseguro que estás con un poquito de tensión, en mi caso no muy elevada, pero sí que estás como raro porque no estás en tu ambiente. O sea, te sientes un poquito extraño. Eh, notas, sí que notas una sensación distinta, notas tu cuerpo un poco distinto, pero no es una sensación ujú. desagradable. O sea, yo ahí me sentí, pues estás raruno, pero estuve cómodo en todo momento. ¿Cómo Se ibas oyen vestido? vibraciones. Perdona. ¿Cómo ibas vestido No, cuando no, fuisteis me pusieron una especie de traje muy parecido a. Era como una especie de plástico gigante, que no era plástico, era una especie de. No era plástico, es por hacer. Era una especie de. A ver, es como una especie de grafeno, que no es grafeno, es como una especie. como un polímero. No, es una especie vamos, de traje transparente. No podíamos llamarlo plástico, pero sí tenía textura un poco de plástico, un poco duro, sí. Ujú. Muy bien. Se cubría totalmente y estaba totalmente hermético. Esta pregunta, los colores del Y por universo, cierto, perdona, bueno, es que, bueno, no me dejas terminar, pero bueno, sí, sí. ¿sabes lo que pasa? Que andamos fatal de Vale, 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 tiempo. Tú vale, sí no, ya sigo, sabes sigo. que está programado el tiempo. Los colores del universo que pasaste gemelo para poder ir a humo en tan poco espacio de tiempo, ¿son los mismos que aquí o son Es que te voy a diferentes? responder de una forma muy fácil. Es que, a ver, yo soy psicólogo, ¿eh? No, no es que sea un experto, pero nosotros tenemos conos y bastones, ¿vale? Entonces, los humanos percibimos, o sea, tenemos lo que se llama el RGB, tenemos el rojo, verde y azul, y Sí, luego todos correcto, los sí, colores son composiciones, ¿no? Entonces, totalmente. ¿hay más colores en la naturaleza que os podemos percibir? Sí, obviamente. Yo creo que sí, lo que pasa es que nosotros solo podemos percibir unos colores. ¿Que en humo hay otros colores? Seguro, te lo digo No al te hablo de 100%. humo, sino en el momento que tú viajaste No, yo por solamente hubo un el momento, no, 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 universo. no, yo no tenía, no iba como un avión con ventana. O sea, solamente hubo un Vale, momento, escúchame, sí. solamente hubo un momento que sí, que a la vuelta me dejaron ver la Tierra, que tenía mucha ilusión. Fíjate, además lo he dicho muchas veces, yo me aburrí mucho en el viaje. O sea, fue un auténtico coñazo para mí. Pero la única cosa que me hacía ilusión, pero lo típico en plan, yo soy un tío que os ha viajado mucho y tal, y me gusta ir a
a sitios de interés. O sea, lo que pasa es que tampoco soy. Yo, por ejemplo, si voy a India, voy al Taj Mahal y me hace ilusión, pero tampoco es que coja y diga. O sea, me interesa porque me interesa yo cuando llego a un sitio estudiar un poco la historia del Taj Mahal y todo lo demás, y me gusta tener un conocimiento divulgativo. No me quiero hacer un experto en Taj Mahal, ¿no? Pero siempre me gusta ir, sí, a puntos de interés. A mí lo que más me hacía ilusión del viaje era ver la Tierra, y eso me lo enseñaron desde una especie vamos, de apertura que tenían y tal, y eso lo vi y me hizo mucha ilusión y fue muy bonito. El resto del Vamos, viaje que estuve sin ver nada. fue lo más emotivo del viaje. Tampoco es El para, que, el que pudieras. a ver, tampoco es para echar cohetes, valga la redundancia en este tema, porque porque yo ya había visto fotos. Entonces, es como muchas veces. Mira, hay una cosa que yo odio en la vida, que es cuando voy a un sitio de viaje, no me gusta ver fotos antes. Me gusta verme a la primera. Hay veces que no. O sea, cuando fui a Egipto, ya había visto miles de fotos de las pirámides. Entonces las ves y dices, vale, es lo que he visto en fotos, con lo cual te hace menos ilusión. O sea, te hace ilusión, pero por el sentimiento, que a mí me gusta la egiptología también, por el sentimiento de vivir donde ocurrieron esos hechos hace un montón de años, ¿no? Pero que no es decir, tampoco es que me pusiese a saltar, tampoco es que llegas a las pirámides, llego a las pirámides, mola las pirámides, ¿no? Lo digo de forma un poco, Pero no me vas a digamos, comparar burda. no me vas a comparar la oportunidad de Me mola. realizar un viaje a otro planeta con las pirámides, que quieras o no, las tenemos aquí, si no las puedes ver físicamente, Perdona, las y la puedes ver foto de por la Tierra, foto Gema, o y la incluso foto. holográficamente, pero la oportunidad de conocer otro planeta, yo creo que eres de los Pues pocos mira, humanos Gema, que va a tener esa oportunidad en muchísimos años. Gema, Discúlpame, te te voy a contar. planteo la última pregunta y seguimos, por favor. Es que lo Vale, digo vale, vale, por vale. tiempo, José Luis. ¿Cuáles son las diferencias más sutiles entre los habitantes de Humo o los humitas y nosotros? ¿Y de qué tipo son? Las Vamos a ver, es diferencias que más sutiles. yo, perdóname, que es que eso te lo tengo que contar con un ejemplo que le he puesto, que me lo han contado, me lo han preguntado en otras entrevistas y tengo que poner un ejemplo parecido. O sea, yo con mi mujer, cuando estamos en Indonesia, jugamos a distinguir entre quién es coreano, chino, japonés, y es complicado, ¿eh? A veces cuando llevas mucho tiempo lo vas interiorizando. Luego ahora mismo estoy seguro que ahora veo otra vez a un coreano y un japonés y no distingo. Hubo una época cuando me exponía más en Asia a ver, digamos, personas de distintos países de Asia. Que, por cierto, dentro del mismo país de Asia, o sea, en Indonesia no tiene nada que ver una persona de Sumatra con una persona de Papúa. O sea, son razas totalmente distintas. Pues déjame terminar. Me Déjame suena terminar. chino, No, déjame sinceramente. terminar. No, En no, por Indonesia supuesto. hay una cosa que, por cierto, que en la serie dicen muy mal, no en la serie, no, sí creo que es en la serie, que dicen que los humitas tienen aspecto nórdico. Mentira. O sea, yo estuve con humitas negras. Es decir, hay de muchas Bueno, razas. no es mentira. En sus informes lo No, destacan. digo que no he dicho que sea, no he dicho que no haya humitos nórdicos. Lo que pasa es que ellos cogen y dicen, como he leído un informe, todos los humitas son nórdicos. No, o sea, los humitas que vinieron a España tendrían un aspecto más lo que nosotros entendemos por nórdico, que es un nórdico, porque te aseguro que hay nórdicos morenos y bajitos, y Sí. altos. O sea, es que es aquí tendemos mucho a estereotipar a la gente, ¿no? O sea, yo he estado también en Noruega, y en Noruega hay todo tipo de gente. Hombre, hay más porcentaje de gente más alta y más rubia, pero también hay personas morenas. O sea, en Noruega hay todo tipo de gente. Bueno, pues en Humo, o sea, yo no vi a muchos, obviamente, porque estuve con las personas que estuve con el proyecto con ellos, pero había personas, de hecho, habían tres personas de lo que entenderíamos aquí por de raza negra. O sea, que había Con las gente, y mismas. la mayoría eran blancos, la mayoría eran más blancos, pero, por ejemplo, gente, digamos, de rasgos asiáticos no vi, no quiere decir que no los hubiera, pero, por ejemplo, había tres personas de raza negra. Pero similares a la raza nuestra Sí, de sí, muy humanos de similar, color, muy similar, muy similar. similar, Muy similar, sí. y O sea, hasta el punto de no poder discriminar. O sea, algo yo ya. hasta el punto de no poder distinguirlo. O sea, que podía ser una réplica total de nuestra raza allí en Humo o Hombre, ser también nosotros te voy a decir una réplica. una cosa en un programa que me entrevistaron el otro día,
un compañero tuyo alicantino, que fue una entrevista muy simpática, que me estuviera hablando de Pues sexo y tal. Y yo, mira. primero, no saqué el titular, no me he acostado con ninguna humita, ni con ningún humita. Y no les he visto desnudos, con lo cual no he visto a ningún humita desnudo, o sea, estaban todos y todas vestidas. Y no he visto O sea que ni los pechos aparentemente humitas. O sea, vamos a ver, sí, por lo que se veía, que esto era un aspecto muy, casi indistinguible del nuestro. muy bien, de acuerdo. Por último, José Luis, y por tiempo, y te agradezco enormemente el sacrificio que estás haciendo, porque te Sacrificio conozco ninguno, muy bien y Gema, sé sacrificio que te ninguno. gusta hablar. ¿Cuál es el mensaje de Humo, José Luis? ¿Qué tenemos que Pues retomar mira, en una palabra, en el fíjate, tema te, de te digo Humo? una palabra y luego me extiendo. Paz, tecnología, comprensión, amor. Son los mismos valores que tenemos las personas que tenemos valores en España. Y luego ellos, sí que es cierto que tienen un componente, que no quiere decir que en el mundo no lo tengamos, tecnológico muy importante, porque se basan, digamos, su filosofía se basa más en la tecnología que la nuestra. No quiere decir que la nuestra no se base en tecnología también, pero no tanto como la de ellos. Y el mensaje es simplemente modernizaos en el buen sentido de la palabra. Innovar en el buen sentido de la palabra. Innovar no solamente es hacer yo qué sé, pues un móvil 8G. Innovar es saber utilizar el móvil 8G y utilizarlo para bien. Innovar no es solamente hacer 3 dimensiones, es utilizar las 3 dimensiones para bien. ¿Y qué es para bien? Simplemente armonía y comprensión entre todos y que no, y sobre todo valores, o sea, nos transmite también valores. O sea, si tú lees las cartas sumitas, que tú te has leído mucho más que yo, transmiten valores. Totalmente de Y acuerdo. todos los valores son positivos. Eh, Se puede cuestionar algo. Es decir, si tú las cartas sumitas puedes coger y se hace aquí un debate, pues puedes decir, joder, esto no estoy de acuerdo y tal. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que pone en humo. Estoy De de acuerdo. acuerdo en una gran parte. Te voy a hacer una cosa, Pero siempre de una forma constructiva. tampoco Los me he leído los debates son 1500, ¿eh? constructivos. Tú te Si has leído los estudian las 1500. cartas Humo, los debates son constructivos. Todos, totalmente. Todos. Pues Pero eso. lo que tú dices, Pues, Y, y el que luego, y luego, fíjate, estudia. y luego otra cosa más muy importante que es compartir conocimiento. Ujú. Em, es decir, el conocimiento se comparte. Eso también tenemos ese valor en la Tierra, afortunadamente, pero que todo sea de una forma compartida joder, y que tenga como objetivo el desarrollo. Y el desarrollo positivo, digamos, de los pueblos, de las ciudades, de los continentes y del mundo como conjunto. Entonces, ese es el valor de Humo. No todo lo que trata de transmitir la serie de una forma. Y aparte, y una cosa importante, y te voy a decir también lo que no es Humo. Humo no es una religión. O sea, Por no es una supuesto. secta, no tiene como intención, no se afilia a uno. Bueno, a mi partido sí, cuando hablamos del partido, pero una afiliación es una cosa Ya terrestre. tendremos, ya Pero eso, ya, tendremos eso, otra eso lo hablamos charla otro día. Pero lo que es sobre el AUMO, partido. Humo no es una Mm, religión. O sea, Humo tiene religión, ¿eh? O sea, tiene AWOA, sí, tiene todo demás, que es muy. No, tiene similitudes con nosotros. O sea, es decir, y también diferencias. Y cuando digo con nosotros me refiero, yo soy católico. También tendrá diferencias con los musulmanes, con los budistas y con todos los demás. Es una religión aparte. Yo para mi gusto, es una religión ecléctica, porque totalmente. yo soy Ujú, ecléctico y Humo también en cierto modo es ecléctico, ¿no? Entonces, el, ujú, el eclecticismo significa no dogmatismo y lo más importante es la construcción, digamos, eh, de la innovación, del desarrollo de la tecnología y que esa tecnología nos valga para crecer. ujú. Efectivamente. José Luis, te agradezco mucho, muchísimo de corazón esta entrevista. No para abrir mentes, simplemente para dialogar dos amigos y que la puedan ver personas verdaderamente interesadas, ya no encontrar respuestas, sino en saber tu verdad, en saber mi verdad y la verdad que vaya buscando uno, independientemente, que a fin de cuentas creo que es el bienestar de todos, el respeto, el avanzar en la vida, el conseguir metas, tanto individuales como pueblo y como humanidad. Muchísimas gracias, José Luis. Gracias a ti, Te Gemma, y sobre agradezco todo
¿Algo más que quieres que se te quede en el tintero? No, Pero tiene no, que ser no, 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 minutos. no, 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 nada más agradecer a todos los de tu grupo de Mm, Facebook. mm. Al margen de lo que penséis, pues aquí tenéis igual que tenéis a una amiga en Gema, pues a mí también tenéis un amigo, cualquier cosa que queráis, pues yo voy a hablar pero con tu grupo, porque no por nada, porque es tu grupo y todo lo demás, pues si alguna vez queréis, pues el otro día Bueno, comenté es algo a nuestro un. grupo, Bueno, yo, nuestro yo soy parte grupo, también. por Yo alguna vez, supuesto. el otro día hablé por primera vez porque contesté a una persona que había hecho un comentario y tal, pero yo voy a intentar hablar lo menos posible. Mm, Y bueno, y nada más, pues eso, que Gema, que gracias por ser tan noble, por siempre, al margen de que puedas estar equivocada o no equivocada, siempre hacer las cosas con cariño, con lealtad sobre todo y sin malos rollos, que eso es lo importante, ¿no? efectivamente. Y para lo que quieras, siempre estaré por aquí. O sea, Muchas gracias, igualmente te digo. un abrazo a todos, Buenas ¿vale? Y a todas. noches. Gracias por todo. Hasta pronto.